bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro taller de contenido interactivo para OpenLMS. La idea del día de hoy es centrarnos un poco en los tipos de actividades complejas y compuestas que tiene H5P. En la sesión pasada no alcanzamos a cubrir como todo el tema, entonces vamos a iniciar con un resumen y retomando como algunos temas que tenía preparados en la primera sesión y después pues vamos a continuar con todo, ¿vale? Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por la puntualidad y por la asistencia. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces, para la agenda del día de hoy tenemos preparado, entonces vamos a ver primero un resumen corto lo que vimos en la primera sesión sobre H5P. Son los tipos de preguntas, tipos de contenido de información, una herramienta, la herramienta documentación. Y vamos a ver para hoy, nos vamos a centrar en los tipos de contenido complejo, ¿sí? Y compuestos, que son unos contenidos que ya, en los que podemos como unir varios de los contenidos que vimos en la primera sesión, que son contenidos simples o sencillos. Vamos a hacer algunos ejemplos y también vamos a dejar una actividad o una tarea para que ustedes puedan desarrollar y obtener un certificado, ¿vale? Bueno, entonces, recordando lo que vimos en la primera sesión, hablamos de que tenemos dos formas principales de integrar o de agregar contenido interactivo o contenido H5P a la plataforma. Una de estas opciones fue usando una actividad y la otra incrustando en el editor HTML este paquete. Vimos las dos formas de hacerlo. Vimos también que se puede controlar qué tipo de contenidos vamos a usar en el sitio. Vimos también las opciones de administración para configurarlo y bueno, vimos varias de estas cosas. Bueno, entonces estábamos viendo al finalizar en la sesión pasada, vimos también los tipos de contenido que son sencillos. Yo les comentaba que los tipos de contenido sencillos son los que son una sola pregunta, una sola actividad, como el contenido simple, ¿sí? Esos tipos de contenido simple los vamos a poder usar en los contenidos complejos que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un contenido complejo podemos agregar estos tipos de preguntas que vimos como contenidos simples, ¿listo? Alcanzamos a hacer algunos ejemplos, por ejemplo, de audio, de grabación de video, alcanzamos a hacer, alcanzamos a ver, por ejemplo, hicimos unos ejemplos de tipos de preguntas de opción múltiple, también creo que hicimos un ejemplo de una pregunta de falso verdadero. Bueno, entonces les voy a leer nuevamente como los tipos de preguntas que nos podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, audio, grabador de audio, que es un tipo de pregunta donde grabamos un audio y los estudiantes nos tienen como que, no, el dictado fue la que hicimos, donde grabamos un audio, el estudiante escucha y como que escribe lo que escucha, o le hacemos una pregunta y escribe la respuesta. Esta es la pregunta tipo dictado. Arrastrar y soltar, arrastrar las palabras, las preguntas tipo ensayo, que son preguntas abiertas. Bueno, voy a detenerme un poco acá y voy a compartirles mi pantalla, que me parece muchísimo más sencillo mostrarles directamente desde la plataforma y vamos a continuar viendo estos tipos de preguntas. ¿Listo? Entonces voy a entrar acá a mi curso de pruebas para que vamos a ir viendo entonces esos tipos de contenido sencillo que eran las preguntas. Bueno, tipos de preguntas. Listo. Voy a agregar una actividad
y vamos desde aquí a ir viendo sus preguntas. Entonces, yo, ya están viendo mi pantalla, sí, qué pena. Bueno, aquí tengo los tipos de preguntas otra vez. Listo, entonces, por ejemplo, digamos, creo que el dictado lo alcanzamos. Veamos, por ejemplo, las preguntas de arrastrar y soltar, ¿sí? Que son drag and drop. Entonces vamos a buscarlas aquí dentro del contenido. Aquí podemos buscar más fácil, drag. Entonces aquí están drag and drop. Entonces tenemos de arrastrar y soltar, arrastrar palabras. Hay una que se llama image pairing, que es que también es arrastrar, es como de emparejamiento de imágenes. Bueno, yo les comentaba que cuando queremos saber de qué se trata alguna de las actividades, porque de pronto no la sabemos usar o no sabemos cómo funciona ese tipo de contenido, podemos ir aquí a la opción de detalles y siempre podemos ir a la opción de contenido demo, ¿sí? Y ahí nos muestran un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo simple de una actividad drag and drop. Entonces yo arrastro, la idea de esta es arrastrar la palabra o digamos que la respuesta y ponerla en el punto correcto de la imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y aquí me muestra un contenido, me dice cuáles estuvieron mal y cuáles estuvo bien. Si lo ve aquí me muestra otro ejemplo, entonces aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, este es de un ajedrez, entonces aquí tengo que ir armándolo dependiendo de dónde se ubica cada una de las fichas. Este también es otro ejemplo de arrastrar y soltar. ¿Listo? Aquí hay otro, entonces este es, por ejemplo, imágenes con las palabras. Entonces tengo, por ejemplo, onion, iría acá, kiwi, orange, banana. Bueno, aquí casi no se me ve por la imagen. Aquí pepper, que es el pimiento, pimentón, el pimiento. Pero no me lo pego. Bueno, dejarlo hasta ahí para no demorarnos. Voy a decirle check y ahí ya me dijo los que estaban bien. ¿Listo? ¿Qué otra imagen tenemos? Acá, por ejemplo, es hacer coincidir las imágenes con la respectiva bandera. Entonces, lo mismo. Vamos arrastrando y soltando. ¿Listo? Listo, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta que estuvo mal. Listo, entonces, esta es una forma de que podemos como ir viendo cómo funciona cada uno de esos tipos de contenido. Voy a hacer un ejemplo de una. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, de este image pairing o de drag and drop words, más bien. Este es lo mismo que la de imágenes que habíamos visto, pero aquí arrastro y suelto son palabras. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta cómo se hace. Entonces cuando la voy a usar, le digo usar. Y vamos a empezar. Entonces, como siempre, un título. Entonces le voy a poner arrastrar y soltar palabras para cortarnos. Listo. Esta es la instrucción. Aquí viene una por defecto, la podemos cambiar. Arrastre las palabras a los cuadros correctos, la voy a dejar igual. Algunas instrucciones importantes. Entonces, este tipo de contenido, por ejemplo, tiene una forma de escribirse especial y aquí me está dando cómo tienen que escribirse. Entonces, las palabras desplegables se arrastran, las palabras desplegables se agregan, perdón, con un asterisco al frente y detrás de la palabra o frase correcta. Puede agregar una sugerencia textual, esta opción, y bueno, aquí me dan unos ejemplos. Entonces vamos a usar usemos ese ejemplo. Bueno, igual aquí hay otro ejemplo, mira, Oslo, aquí hay otro ejemplo de ahí. Entonces, mira, el contenido H5GB se puede usar, se puede editar utilizando un navegador. ¿Qué tipo de programa de Scrum? Esta es la pregunta y el contenido es, a ver cómo me queda acá. Acá ponemos las calificaciones y algunas configuraciones adicionales que ya más o menos las habíamos visto. Si quiero reintentar, si quiero
habilitar el botón de mostrar solución, algunos parámetros, que esto es para cambiar, yo les había comentado que esto es para cambiar algunos textos, básicamente lo mismo. Rápidamente le voy a decir guardar y mostrar para que veamos entonces esta cómo queda. Listo. Ay, bueno, aquí no me cargó, no se ve bien, voy a agrandarla. O esta me quedó en blanco. Y esta seguramente no la llené bien, porque no me quedó en blanco la otra. Vamos a verificar. Entonces se puede usar el contenido es interactivo, correcto. Y la incorrecta, menos incorrecto. Bueno, creo que aquí es donde falta, creo que aquí falta agregar una palabra, si no estoy mal. Dependiendo aquí, igual aquí están las instrucciones, entonces puede agregar una sugerencia textual usando 2 puntos. Por cada punto vacío solo hay una palabra correcta. Puede agregar comentarios que se mostrarán que se complete. Listo, estos son los comentarios. Frente y detrás de cada palabra. Aquí iría, es que es... Mira acá, por ejemplo, sí, es que yo creo que aquí hubo un error. Claro, porque mira, 2 puntos, me dice aquí que es para agregar como como una pauta. Mira, puede agregar una sugerencia, pero igual no me agregó la respuesta correcta. Aquí, por ejemplo, falta la respuesta correcta en este punto. La respuesta que se puede, esta es como una sugerencia, pero como no es de escribir, igual tenemos que arrastrar. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo poner acá, ahí me faltó, por eso había una que no decía nada. From, por ejemplo, voy a ponerle aquí. Eh, sí, Chrome. H5P puede ser utilizado en un navegador. Ya, digamos. Entonces, se escribe la respuesta, las que se pueden arrastrar entre paréntesis, entre estos corchetes. Y esto con los 2 puntos es una sugerencia, con el slash más es lo que va a salir como retroalimentación. Igual ahí está la explicación. ¿Listo? Entonces, la idea ahí, por ejemplo, sería leer muy bien la explicación de cómo se tiene que agregar y agregando. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, por eso había uno en blanco. Mira, ahora sí. Listo. Bueno, listo. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer ejercicios con todos estos tipos de preguntas, ¿sí? ¿Cómo es una opción, por ejemplo, para usarlas? Como ya vimos que yo puedo incrustar, ¿sí? Estos tipos de preguntas nos pueden servir como como puntos para ejercer control, o por ejemplo, para saber si los estudiantes sí han leído. Entonces yo puedo tener como este tipo de contenido lo puedo incrustar dentro de otro, creo que habíamos alcanzado a hacer el ejemplo, yo puedo tener un texto largo y agrego un punto de control que puede ser una pregunta para saber si sí entendieron el texto que se les agregó. Entonces voy agregando puntos de control dentro de un texto puede ser largo. Eso también es una manera de hacerlo más interactivo para que los estudiantes de pronto no se aburran cuando la lectura es muy larga, sino que en determinados puntos de la lectura vamos poniendo esos puntos de control, como esos puntos pequeños interactivos para que los estudiantes al tener interactividad pues se van motivando o si contesté mal, no, entonces no entendí, tengo que volver a leer y ahí lo vamos, digamos que podemos usar estos tipos de preguntas sencillos. Bueno, aquí hay unos tipos, por ejemplo, hay bueno, opción múltiple, resúmenes, me parece súper importante este tipo de preguntas resumen.
Bueno, hay una opción, por ejemplo, de este de encuentra las palabras, es una sopa de letras, que también es muy eh, interactivo, si ustedes lo quieren agregar o usarlo. Es un tipo de pregunta que es una sopa de letras, me parece súper, súper chévere. Y el resumen es un tipo de pregunta súper especial porque el resumen es un tipo de pregunta que tiene como se los voy a mostrar con un ejemplo para que entiendan cómo funciona el resumen. El resumen es un tipo de pregunta que tiene como afirmaciones, ¿sí? Es como si fueran varias preguntas de falso o verdadero, básicamente. Entonces, se generan varias afirmaciones, ¿sí? El estudiante debe seleccionar cuál es la afirmación correcta de las que se le presentan, cuál es la afirmación que es correcta, y al final todas esas afirmaciones se presentan unidas de tal manera que cuando tú lees todo, se va a generar un resumen del contenido que se vio o de lo que se leyó, ¿sí? Entonces, me parece súper, creo que aparece como summary aquí, sí, summary, detalles. Voy a mostrárselas en el demo. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 afirmaciones. Entonces, blueberry are not edible brown berries. Blueberries are, bueno, ahí están todas las opciones. Voy a seleccionar cualquiera. Me lo va poniendo arriba. Cuando es la correcta, me la pone arriba. Listo. Ahora me genera estas ya son otras, pero ahora me generó solo 2. Tengo que seleccionar entonces cuál es la correcta. Entonces, por ejemplo, digamos que estas. Listo. Entonces, miren, me las generó, me las va poniendo arriba, todas las afirmaciones, de tal manera que yo al leer todo, esto ya es un resumen completo de un contenido. ¿Listo? Esa es básicamente la forma en la que funciona. Me va mostrando entonces afirmaciones, yo selecciono la correcta y después me las muestra todas juntas para que al leer tenga un resumen. Esa me parece súper importante. Ese tipo de contenido es un contenido que hay que tener en cuenta porque en los contenidos complejos que vamos a ver ahora, por lo general siempre me pide agregar al final una pregunta de este tipo, de tipo summary. Y ese tipo de preguntas son las que hacen que se haga una calificación total y que se genere, por ejemplo, el rastreo de finalización. Hay en ocasiones que se presenta ese inconveniente que no hay rastreo de finalización de esas actividades complejas, pero al agregarle una pregunta tipo summary al final, ya empieza a funcionar bien el rastreo de finalización. Entonces, por eso este tipo de pregunta es bien importante tenerla en cuenta eh, ahorita para los ejemplos que vamos a seguir viendo. Además de los tipos de pregunta, bueno, aquí tengo una actividad que podemos hacer entre todos. Entonces, la actividad es la siguiente. Mike tiene una página larga de contenido en su curso y no está seguro de que los alumnos realmente lo lean y comprendan todo lo que se aprenda. ¿Cómo podría Mike usar H5P para crear algo que le ayude a abordar esto? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, si yo tengo una página de contenido muy largo, lo que vamos a hacer es crear una página de contenido, perdón, me devuelvo, y agregar texto y un, insertar un tipo de contenido de pregunta en la página, ¿sí? Entonces, rápidamente, perdón, acá estoy, voy a salir de esta, ¿listo? Rápidamente voy a volver al curso y entonces hagamos el ejercicio. Bueno, lo ideal en este caso, lo que yo haría en este caso sería tener previamente las preguntas creadas para poder importarlas, porque a mí me parece mejor importarlas desde la opción de importar el archivo. Claro que también podemos usar la opción de embeber, ¿listo? Entonces, agregamos un tipo de contenido, un recurso tipo página, ¿sí? ¿Listo? Un contenido tipo página, voy a poner página de prueba, pues simplemente me permite agregar contenido. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agregar contenido de relleno de una página
cualquiera. Esto es simplemente relleno. Voy a agregar texto, acordémonos que en un contenido tipo página también puedo agregar imágenes, es el funcionamiento normal del contenido, entonces tengo todo este contenido y resulta que en este punto yo quiero agregar una pregunta, ¿sí? Una pregunta para saber si sí entendieron, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo puedo tener la pregunta ya generada e incluso la puedo tener oculta, porque si nos acordamos, yo les decía que podemos, em, cuando usamos el botón de insertar y subimos el archivo realmente, pues el archivo queda local dentro de la actividad tipo página y no hay necesidad de, por ejemplo, arrastrar y soltar, que acá esta está muy grande. Este creo que fue un ejemplo que hicimos la vez pasada de arrastrar y soltar. Hagamos una sencillita, creo que por aquí teníamos una de como de falso verdadero, algo así, arrastrar dictado, audio recorder. Por aquí yo tenía unas sencillitas, prueba para que nos llevemos alguna. Es que esta está muy grande. Llevémonos este tipo de dictado y de una vez vemos cómo funciona el dictado. Entonces aquí le voy a decir reutilizar. Puedo descargar el contenido y ahí me descarga un archivito. Listo, ahora sí me vuelvo aquí a mi página y ahora acá, después del texto, le voy a decir que voy a H5P, voy a mirar mi repositorio y voy a subir el archivito que acabo de descargar. ¿Listo? Igual también podemos usar la opción de incrustar. ¿Listo? Acordémonos que cuando embebemos así de esta forma, subiendo el archivo, no se me van a generar las calificaciones. Esto es más que todo como para generarle al mismo estudiante una interactividad o que él mismo vaya haciendo su propio control de si sí está entendiendo, pero no vamos a tener una calificación como tal, por lo que lo estamos incrustando. La única opción de obtener seguimiento es si usamos la actividad como tal. ¿Listo? Le voy a decir aquí insertar. Y listo. Yo puedo seguir agregando más contenido en la parte de abajo. Digamos, ustedes pueden agregar bastante contenido, agregar preguntas, como lo necesiten. Aquí puedo agregar más contenido después de la pregunta. ¿Listo? Y voy a guardar cambios y regresar al curso. Bueno, entonces aquí ya yo tengo mi contenido. Me quedó hasta acá al final. Listo, mira, página de prueba. Entonces doy clic y aquí está. Página de prueba con todo mi contenido. Aquí se debe mostrar la pregunta. Está cargando un poquito, se está demorando un poquito en cargar. Esperemos, le damos un tiempito que normalmente la primera vez siempre se demora en cargar, después las siguientes veces allá. Entonces aquí está la pregunta, entonces el usuario bueno, lee su texto y en un punto del texto le hace una pregunta. ¿Sí? Este tipo de pregunta es que se llama dictado. Entonces lo que hace es que si cuando yo le doy acá escucho una frase y aquí la tengo que escribir. Aquí la escucho rápido, aquí despacio. ¿Listo? Es ese tipo de pregunta. Y bueno, lo mismo, aquí me dice mostrar la solución, tiene toda la interactividad de la pregunta y el usuario puede seguir. ¿Listo? Esa, por ejemplo, es una opción para ese ejemplo que estábamos viendo. Entonces, ¿cómo puede, si el contenido es muy largo, qué podemos agregarle al contenido para que el usuario no se me aburra de solo leer y leer y leer? Entonces le podemos agregar esos puntos interactivos para que el usuario tenga una interactividad en un momento, como que se disperse y después continúe con la lectura. ¿Listo? Es una forma de usarla. Sí, cuéntame. Hola Brigitte, buenos días con todos. Hola, buenos días. Mi pregunta es respecto a lo que acabo de mostrarnos, si se puede subir algún formato, o sea, ponte que quiera subir un PDF y sobre ese PDF añadir puntos de control. Desde un PDF, o sea, tanto como subir el archivo tipo PDF,
Sí, No tenemos la opción, o sea, no está como la opción de importar el PDF dentro de la actividad. Lo que podríamos tratar de hacer es como copiar y pegar el texto o tratarlo de traer a un contenido directamente de la plataforma, que puede ser, por ejemplo, si es un PDF que tiene muchas páginas, yo pensaría que puede ser un contenido tipo libro, que es el contenido tipo libro me da la opción como de que el usuario pueda ir como pasando, dándole siguiente, siguiente, siguiente y tener como varias páginas y dentro del contenido tipo libro ir agregándole la actividad. Pero que sea una opción como de que subes el archivo y sobre el archivo PDF tienes la interacción, no está como tal la opción todavía. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, sé que hay una opción o unas páginas en internet, por ejemplo, donde tú puedes los PDFs convertirlos en imágenes. Entonces podríamos tener algo como que agregamos una imagen acá del PDF y al final una pregunta, pero sería algo muy manual porque no está como la opción de importar PDF o algo así. Tendremos que buscar la forma de agregarlo directamente al contenido, pues a una de las actividades de la plataforma. ok, ¿Vale? gracias. Sí, vale. Listo. Bueno, otro de esos tipos de contenidos simples o sencillos, ¿sí? Uno de los contenidos simples eran las preguntas, otro tipo de contenidos son los contenidos tipo informativos o de información. Estos tipos de contenido básicamente se usan para cuando queremos de pronto dinamizar un poco algo que es solo contenido teórico, texto. Esto ya no es como hacer una pregunta y un punto de control porque ya no hay una respuesta correcta y ya no hay un estuvo bien o estuvo mal. Es simplemente una forma de mostrar información, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice que este tipo de contenido se puede utilizar para presentar contenido a los alumnos de una forma nueva, interesante, muy, pues que sean más interactivos y se pueden presentar contenido como por capas. Muchos de estos tipos de contenido se basan en imágenes, ¿sí? Y las imágenes normalmente necesitan alternativas accesibles, esto es para los temas de accesibilidad. Y la mayoría del contenido en H5P hay algunas buenas herramientas para agregar, bueno, ese soporte al texto alternativo. Entonces, estas son algunas de esos tipos de contenido. Entonces, tenemos el texto de acordeón o acordeón, ¿sí? Perdón. Veámoslas mejor nuevamente acá en el curso. Listo, entonces, por ejemplo, el acordeón. Me voy a devolver y vamos a agregar. Bueno, estos tipos de contenido informativos de este tipo también los podemos agregar dentro de los contenidos complejos, ¿sí? Eso es algo que podemos tener en cuenta. Entonces, dentro de un contenido complejo, yo puedo agregar preguntas y contenidos informativos. Los contenidos complejos, básicamente, digamos que es como unir los simples, ¿sí? Yo podría unificarlos y hacer algo muchísimo más elaborado. El acordeón, por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo aquí de un acordeón. Vamos a ver aquí. Aquí está, acordeón. Detalles. Vamos a mostrarles primero los detalles para que veamos el ejemplo. Entonces, un acordeón básicamente me sirve como para mostrar definiciones, respuestas a preguntas. Yo podría tener aquí, cuando tengo mucho contenido, tener aquí como los títulos y aquí voy desplegando ese contenido o esa definición. Eh, por ejemplo, he visto, no sé si, no he visto si Susan ya está, porque ya estaba tomando por ejemplo, he visto, por ejemplo, que Susan, que es una de nuestras clientes, ellos lo usan, por ejemplo, al inicio de los cursos para presentarle al inicio del curso la información básica del curso. Entonces tienen, por ejemplo, nombre del profesor, se despliega Pepito Pérez y una información básica del profesor. No sé, calendario, entonces se despliega acá, se ve como una información más o menos de cómo va a ser el curso. No sé, entonces esa es una forma, por ejemplo, de mostrar de una forma más dinámica la introducción a un curso, al inicio de un curso, por ejemplo. Entonces hay muchas formas en que podemos usar el acordeón
para tratar de dinamizar un poco algo que sea información, que tenga pasos, que tenga muchas preguntas, que tenga como varios puntos, por ejemplo, es una forma bastante o más dinámica para mostrar. Entonces, bueno, aquí si se dan cuenta, me da siempre la opción de ir actualizando los contenidos a medida de que se generan actualizaciones en la página de H5P. Esto lo puede hacer un administrador y también los profesores les aparece la opción para que se mantenga actualizado siempre los contenidos. Entonces, esta es muy sencilla de agregar. Entonces voy a ponerle aquí acordeón. Simplemente pongo un título y el texto y voy añadiendo más, ¿sí? Título, texto, título, texto, título, texto y listo. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí título 1 para que sea rápido y aquí agrego el texto que va a ir acompañado. Lo único es que aquí es texto plano. Si se dan cuenta acá en el editor, pues digamos que le puedo agregar algunas opciones como negrilla, poner en cursiva, cambiar el tipo de letra o algo así, pero es muy plano. Todavía no tiene, por ejemplo, la opción de poder agregar imágenes o algo. Muy seguramente va a ir mejorando porque este tipo de actividades van mejorando con el tiempo. De pronto más adelante se le agregue la opción de agregar, por ejemplo, una imagen también, pero por el momento lo tenemos como solo para contenido de texto. ¿Listo? Si quiero agregar otro, pues simplemente lo voy diciendo aquí en añadir planner y voy agregando los demás y así lo voy a ir creando. ¿Listo? ¿Listo? No lo voy a crear porque para que nos alcance el tiempo para ver más ejemplos. El tipo de contenido que se llama Agamotto. Uno cuando lo ve ahí así como que no es muy diciente qué es, pero el Agamotto es más que todo basado en imágenes. Vamos a buscarlo acá para que lo veamos. Agamotto. Image Blender es como para que se vayan mezclando imágenes, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles el contenido tipo demo. Ese Agamotto lo que hace es que como que se va difuminando una imagen y va apareciendo la siguiente encima. Por ejemplo, puede servir para secuencias, perdón, no sesiones, sino secuencias de fotografías. Por ejemplo, se me ocurre ahorita en un curso de básica primaria, cómo es el crecimiento de una planta, entonces, no, primero la semillita y le va saliendo la raíz y va creciendo y salen las hojitas y la flor y va como mostrando todo el proceso. Entonces, el usuario lo que hace es ir arrastrando y las imágenes van sobreponiéndose una a la otra, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces va como apareciendo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta es muy sencilla, digamos que es un solo mapa que le van apareciendo como los ríos y eso, pero pues podemos usarla para muchas cosas. Entonces aquí, vamos a mirar, aquí hay otro ejemplo. Entonces este, por ejemplo, este es como un acercamiento, si se dan cuenta. Este ya es diferente. Aquí me va mostrando como un acercamiento, 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 hasta que me muestra como el detalle de un tipo de célula. Y este, miren, este por ejemplo, eso ya son imágenes diferentes. Se va difuminando otra y me aparece otra diferente. Este es Agamotto. Entonces es simplemente como una secuencia de imágenes. Y como yo les decía, si tenemos una secuencia de la misma imagen mientras va creciendo, pues podemos ir como viendo el crecimiento de una planta o así, por ejemplo. Ese es ese tipo de contenido. Entonces, ¿cómo lo podemos? Bueno, voy a actualizarlo primero, acá. Y es simplemente agregar las imágenes cuando lo creamos. Entonces, voy a crearlo acá y tengo el título, voy a ponerle Agamotto. ¿Listo? El encabezado, que es como unas instrucciones o un encabezado si le quiero poner en la parte de arriba alguna descripción. Y aquí ya empiezo a agregar las imágenes. Miren, una, dos, le digo añadir elemento, añadir elemento, añadir elemento y voy agregando todas las imágenes.
agrego una imagen, cada imagen puede tener un texto alternativo, un texto al pasar el ratón por encima si quiero ponerle, puedo ponerle un subtítulo y puedo agregarle una descripción si lo quiero hacer, ¿sí? Descripción opcional para la imagen. Y así lo voy haciendo con todas las imágenes y ya me queda ese tipo de contenido. Después tenemos el comportamiento normal, cuál va a ser la imagen inicial, el número de la imagen inicial, el deslizador ajustado a la imagen, mostrar posición de la imagen, mostrar etiquetas, que las etiquetas me imagino que deben ser estos títulos y subtítulos, eh, color de reemplazo de transparencia, en caso de que tenga una transparencia. Entonces ahí todas esas opciones las podemos ir validando. Aquí ya está el tema otra vez de cambiar los textos. ¿Listo? Entonces si nos damos cuenta, al momento de generar los tipos de actividades es bastante sencillo, son muy parecidas, es muy parecida a la dinámica para agregarlo. Entonces la idea es que mientras tengamos como claro los tipos de contenido que podemos usar, pues es muy sencillo que se nos ocurran como las cosas. Entonces, mi invitación es que lo revisen, que entren, que miren los ejemplos de cada tipo de contenido, qué hace el otro, que es bien agradable. Este, por ejemplo, que se llama gráfico, acá lo encontramos como chart, es para generar, busquemos aquí, gráficas, ¿está? Como tipo pastel o así por barras o gráficos de barras. También es súper sencillo de generar, es simplemente se agrega lo que va en, en el eje Y, lo que va en el X de cada una de las opciones, se dice si quiero un diagrama tipo torta o un diagrama de barras y simplemente agrego los valores que van acá, los valores que le corresponden a cada uno en el otro eje y listo, él mismo genera el chart. Esto es, si se dan cuenta, es informativo, netamente informativo, que tipo de contenido que estamos viendo. Dentro de estos contenidos informativos también hay uno que también que se llama como punto caliente de imagen o hotspot de imagen. De estos hotspots también hay unos hotspots en la parte de las preguntas, ¿sí? Que es como que también son los de arrastrar y soltar, porque cuando tú arrastras y sueltas tienes que arrastrar a un punto específico, ¿sí? A una que define si es correcta o no la respuesta. Este hotspot que está dentro de los contenidos informativos es simplemente para mostrar contenido, ya no me genera ya no me genera como que si estuvo correcto o no. Este es image hotspot. Veamos el contenido, el ejemplo. Entonces tenemos una imagen, ¿sí? Dentro de la imagen definimos unos puntos calientes, digamos, o unos puntos clave, y en ese punto clave se despliega una información, ¿sí? Dentro de estas, aquí lo vamos desplegando. Creo que dentro de estos puntos puedo agregar videos. Y miren, por ejemplo, este punto clave me agregó un video. Lo voy a cerrar. Y este me agregó, creo que me agregó un video también. Acá. Entonces hay varias formas de verlo. ¿Listo? Entonces, ese, por ejemplo, es un hotspot o definido como simplemente para mostrar contenido. ¿Sí? ¿Listo? Entonces yo le genero como a una imagen de fondo, le genero estos puntos específicos y a cada punto específico le puedo agregar un texto, imagen, listo, para mostrar, ¿vale? Listo. No sé si tienen hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Este ya es más un tipo de pregunta, vamos a ver el contenido demo. A ver, aquí ya me dice de los siguientes, mira, entonces aquí ya yo tengo que seleccionar en algunos puntos calientes, esto aquí es definir cuál de estos es el correcto. Entonces, cuál es de la, digámosle, por ejemplo, no sé, esta, esta es el correcto. ¿Listo? Entonces es escoger,
el punto caliente, pero esta debe ser una sola imagen. Entonces, digamos, vamos a revisarlo, pero yo creo que debe ser una sola imagen y lo que tú haces es definir qué punto de la imagen completa es la respuesta correcta. Entonces vamos a usarlo. Vamos a verlo rápidamente. Entonces, el título, voy a ponerle encontrar zona correcta, por ejemplo, para no ponerle zona caliente. Background image, entonces esta es la imagen de fondo. Si te das cuenta, entonces no me está dando la posibilidad de agregar varios, sino solamente una. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, por ejemplo, seleccione, no sé, la bandera de Colombia. Y no quiere decir que yo le agregue varias imágenes de varias banderas, sino que voy a tener una imagen ya definida, que me imagino que la podemos generar en cualquier editor de imágenes, y esa imagen tiene que tener todas las banderas, tiene que tener las banderas, ¿sí? Entonces, rápidamente, busquemos, por ejemplo, acá, imágenes de banderas, para hacer el ejemplo. Entonces, imágenes. Cualquiera de esta, descarguemos esta. Save image. Listo, y vamos a usar esa. Vamos a subirla acá. ¿Listo? Entonces uno sí nos podríamos confundir porque ahí vimos varias imágenes, pero no se agregaron una a una, sino en una sola imagen. Y ya en el siguiente paso, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta porque hay unas opciones que tienen así pasos, paso 1, paso 2. En el paso 2, si ya vamos a buscar ese punto caliente de todos estos, en esta imagen, cuál sería el pedazo, donde le tienen que cliquear para que sea correcto en este pedacito, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí, estas son como unas instrucciones, dice que descripción, voy a ponerle otra vez. Seleccione la correcta otra vez, a ver. Correcta. Y aquí vamos a empezar a agregar esos puntos. Entonces, vamos a seleccionar acá un rectángulo. ¿Esta es la correcta o no? Esta que voy a agregar va a ser el sitio correcto, entonces digámosle que sí. Y aquí la retroalimentación, muy bien. Ahora lo voy a mover. Aquí está, ¿dónde está mi punto correcto? Ese es. Listo. Y ahí podemos seguir agregando otro. Este no es la correcta, entonces aquí le voy a poner inténtalo de nuevo, por ejemplo. Y, por ejemplo, lo ubico aquí en esta. ¿Sí? Creo que estos los puedo duplicar, no, falta traducción, remove, no, entonces ahí tendría que volver a agregar, pero sería seguir agregándolos, pues digamos que aquí yo generé muchos, y vuelvo y la agrego acá, esta también es incorrecta, aquí lo puedo agrandar, listo, aquí hay varias, pero así sería la forma como lo tendrías que hacer, entonces no es agregar varias imágenes, sino es una sola imagen que tiene todo lo que necesitas, la imagen ya debe tener lo que necesitas, y lo que haces es ir definiendo esos puntos calientes, ¿sí? Por eso se llama así, hotspot. Tienes que definir las zonas y después defines cuál es la zona correcta, ¿listo? Esta es una retroalimentación y voy a decirle guarda cambios y mostrar. Aquí está, obviamente se subió una imagen demasiado pequeña, pero igual aquí no sirve. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle que es, y me dijo que está correcta, Colombia. Muy bien. ¿Listo? Básicamente así funciona. Bueno, bueno entonces la idea
bueno, como no alcanzamos como a verlas todas, la idea es que vayan, como les decía, revisando ustedes cada una de estos tipos de contenidos, juxtaposición de imágenes, control deslizante de imágenes, y pues vayan haciendo ejercicios como de en qué momentos las pueden usar estos tipos de contenido de información. ¿Listo? Bueno, hay una herramienta que se llama herramienta de documentación. La herramienta de documentación es una actividad que es como para ayudarles a los estudiantes a generar un documento. Entonces, básicamente es como un wizard, como un asistente. Entonces, ustedes les hacen como determinadas preguntas, ellos contestan y al final les entrega un documento con esas respuestas. Yo lo veo como que se puede usar, por ejemplo, en una actividad tipo tarea. Entonces yo le digo como llene o haga un documento completando estas preguntas, se va a generar, descárguelo y después me lo sube en la actividad tipo tarea como, pues envíeme, ¿sí? Como evidencia de que lo hice, envíeme ese archivo que se le generó en una tarea. Puede ser, por ejemplo. Entonces, no, perdón, esto no es. Entonces, acá. Voy a volver a generar acá uno. Entonces, básicamente se completan unas preguntas, bueno, pueden ser preguntas, nuevamente, este se llama Documentation Tool, entonces vamos a buscarle aquí, Documentation Tool, ¿listo? Vamos a ver el demo rápidamente. Entonces, miren que aquí está como, por ejemplo, es un documento para tu proyecto, dice. Entonces aquí me muestra algunas explicaciones. Primero tienes que establecer tus goals, después tienes que establecer un plan, le da como y empezamos con algunas preguntas. Entonces empiece por no sé qué, entonces aquí le hago el estudiante me va respondiendo, ¿listo? ¿Cuál va a ser la fecha de inicio de su proyecto? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál? Listo, siguiente. Entonces ahora lo siguiente que tiene que establecer son los goals. Entonces vamos a agregar los goals o los objetivos de este proyecto. Después, entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Generar un plan. Entonces, en el plan es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. El siguiente. Ahora, entonces, el proyecto, entonces, bueno, aquí voy a explicar todo el proyecto. Después está la evaluación, entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? Tengo que completar acá. Después, entonces, voy a evaluar esos goals. Bueno, aquí me dice que es como una evaluación de esos goals. Y al final ya le digo crear y le digo crear documento. Entonces aquí se genera un documento con toda esa información, ¿sí? ¿Listo? Y ellos lo que pueden decir es exportarlo, exportar o enviar. Acá le voy a decir exportar. Se exporta y después lo pueden subir. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta también que me parece súper, digamos que, pues, que se puede usar para muchos, es como para guiarlos a ellos cuando tienen que construir algún documento sobre algo, darles como esa guía, ese inicio, ese paso a paso y llevarlos como de la mano en esa construcción de documentos. Entonces, a mí me parece muy útil para tareas cuando tienen que subir documentos de texto. Entonces, como para guiarlos y ayudarlos a generar ese documento. A mí me parece. Bueno, entonces ahora sí, se me fue como bastante tiempo en el tema de las preguntas y los contenidos informativos. Vamos a empezar entonces ahora sí a ver estos tipos de contenidos más complejos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, de estos hay varios, ¿no? Entonces hay algunos que son, por ejemplo, tarjetas. Hay varios tipos de tarjetas, tarjetas de diálogo, tarjetas flash, emparejamiento de imágenes, también puede ser manejado como tarjetas o como preguntas, creo que también lo vimos en preguntas, y el juego de memoria. Entonces todos son usados como tarjetas, ¿listo? Entonces vamos a ver entonces
todos esos contenidos de tarjetas. Aquí los vamos a buscar. Entonces, busquémoslos acá. Voy a devolver. Tenemos aquí la búsqueda. Y acá los encontramos como cards. Entonces, miren, tenemos flashcards, dialog cards, el juego de memoria. Bueno, aquí me cargó también el documentation tools. Pero entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre flashcards y cards. Entonces, veamos los flashcards, ¿sí? Los flashcards son más como un tipo de pregunta, ¿sí? Entonces, está una imagen que lo representa, esta es como la pregunta y aquí ponemos la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo creo que me va a salir mal porque lo puse en español, ¿sí? Y acá está la pregunta y ponemos la respuesta, check, ¿sí? Es simplemente pregunta y respuesta. Lo que pasa es que la forma de verse es más dinámica porque me van apareciendo como unas preguntas, ¿listo? ¿Cuál es la siguiente? La siguiente, por ejemplo, ese era en los flashcards. El dialog card ya me presenta entonces una imagen por este lado, ¿sí? Acá entonces puedo escuchar. Aquí ya, por ejemplo, ya estoy usando otras de las simples, porque ya puedo agregar un audio, ¿sí? Entonces yo puedo agregar, para escuchar no es obligatorio agregar, no es obligatorio tampoco agregar imágenes, y cuando yo le digo turn, lo que va a hacer es que me va a mostrar la respuesta, ¿sí? Blueberries. Entonces aquí me mostró cómo se dice en español, y aquí cómo se dice en inglés, ¿sí? Aquí sí hay como ese efecto de darle la vuelta. ¿Sí? Y me muestra, por un lado puedo tener la pregunta, por el otro lado puedo tener la respuesta. Esos son los flashcards o los cards, ¿sí? Un juego de memoria, ¿listo? Entonces simplemente igual los juegos de memoria que siempre hemos conocido, que para hacer parejas, que también me puede servir como para mostrar algunas definiciones, porque también al final de que tú haces una pareja te muestra un resumen. Tú cuando completas la pareja te muestra un tipo de resumen, por ejemplo, sobre las imágenes que viste. ¿Listo? Entonces, son principalmente enfoques de refuerzo o presentación alternativa de información. Por lo general, no implican una calificación. Entonces, por lo general, estos tipos de contenido, por lo general, no hay calificaciones. Hay uno aquí bien importante que es la línea del tiempo. No sé si de pronto ustedes lo hayan visto o lo hayan usado. Esta es muy similar, yo a veces la asemejo con la que estábamos viendo antes, con la del Agamotto, se parece, porque también puede ser una secuencia de imágenes, pero entonces este ya va más definido, me volví, a un tiempo específico. Aquí sí ya le ponemos como en el tiempo, como en este momento pasa esto, pero si se dan cuenta puede ser parecido al Agamotto, porque igual también es una secuencia, en el Agamotto también es una secuencia de imágenes que agregamos. Entonces, agreguemos aquí un timeline. Veamos los detalles, veamos primero aquí los ejemplos. Entonces, miren que aquí ya tenemos una línea de tiempo con unos años y sobre esa línea del tiempo yo voy a ir moviendo aquí y voy a ir mostrando algunos eventos en esa línea del tiempo. Entonces aquí me va mostrando, listo, y yo voy mostrando imágenes y voy mostrando texto. ¿Listo? Entonces esta también es una forma alternativa de ir mostrando. Y acá se me va moviendo por la línea del tiempo. ¿Sí? Yo voy mostrando aquí y aquí se me va moviendo la línea del tiempo para ir mostrando todos. También puede ser un proceso, por ejemplo, que tenga pasos, paso 1, paso 2, paso 3, o pues sobre el tiempo, o para temas históricos sobre el tiempo, ir mostrando paso esto, paso lo otro, también se puede usar de esa forma. ¿Listo? No hago un ejemplo, vamos a hacer más bien
a tratar de generar esta segunda actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, tiene muchas fórmulas y memorización de memorización en su curso. O sea, son fórmulas que se tiene que memorizar. Y quiere encontrar una manera para que los alumnos practiquen cuando usar cada una de esas fórmulas, pero manteniendo las cosas más divertidas que el texto y las explicaciones gráficas. ¿Cómo podría Jennifer usar H5P para crear algo que ayude a abordar esto? Pues como lo estamos viendo, podemos usar las tarjetas. Entonces, con las tarjetas del diálogo pueden ser una buena opción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como agrupar esos conceptos, agrupar el concepto y agregar como un contenido gráfico, perdón, para cada concepto y agregar las tarjetas. ¿Listo? Entonces puedo tener un concepto gráfico, la fórmula, para que de esa forma ellos lo vayan entendiendo más, digamos que más fácil. ¿Listo? Los tipos de contenido compuesto, que ya son los que les había comentado que me busca cómo unificar todos los tipos de contenido. Entonces, tenemos escenarios de ramificación, presentación del curso, libros interactivos, video interactivo, examen, que ya es un conjunto de preguntas, y bueno, con un cuestionario que también básicamente es este cuestionario creo que está definido más a encuesta, más a una encuesta, de haberle cambiado ahí el nombre, haberle puesto más bien encuesta. Entonces, estos tipos de actividades son actividades autónomas que utilizan y aprovechan los tipos de preguntas que ya vimos y los tipos de contenido de información, los aprovechan, los podemos agregar o unificar. Por lo general se presentan como módulos completos de aprendizaje, entonces como yo ya puedo usar lo demás, puedo tener un video, puedo hacerle una pregunta, puedo agregarle un texto, entonces por lo general ya no se usan como las primeras que los usábamos como puntos de control dentro de otro contenido, sino que estas mismas pueden ser el contenido completo, ¿sí? Y generalmente no se pueden agregar dentro de otro tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, no puedo agregar una presentación dentro de un video interactivo. No puedo agregar un escenario de ramificación dentro de un video interactivo. Entonces, no puedo agregar unas entre las otras, pero dentro de estas sí puedo agregar las que ya hemos visto. ¿Listo? Esos son esos tipos de contenidos compuestos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el escenario de ramificación. Ese escenario de ramificación es muy nuevo, la verdad he hecho muy pocos ejemplos, es un tipo de actividad que hace poco, entonces vamos a revisarlo. Este se llama, en inglés se llama Branching Scenario. Les voy a mostrar primero cómo funciona porque me parece súper, entonces este va como básicamente es como una secuencia, puede tener varias ramificaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es primero generar todo ese flujo de trabajo, porque yo le puedo dar primero un contenido y después dar varias ramificaciones que el estudiante puede escoger por qué rama se va y podemos tener como toda una estructura muy compleja. Este ejemplo que me muestran acá está, por ejemplo, definido para guiar o para enseñar, por ejemplo, a un visitador. Esta persona tiene que ir a hacer una visita a una casa y pues le van a ir mostrando como los diferentes escenarios, como qué hace usted, saluda de buena forma o no saluda, o se mete sin que le den permiso, entonces están todos los escenarios y el usuario va a ir seleccionando por dónde se va yendo y pues todo esto va a dar al final, dependiendo de elecciones, una escena diferente, ¿sí? Entonces empieza. Primero viene aquí y le da unas instrucciones, cómo funciona, qué tiene que hacer, le da todas las opciones y aquí le dice, bueno, empecemos. Primero le da la información del cliente a la que va a visitar, se le muestra toda la información del cliente. Siga. Este ya es un video, por ejemplo, entonces usted ya va llegando, llegó, se bajó, pero esto es simplemente un video. Listo, le podemos pausar, lo podemos adelantar. Lo voy a adelantar. Entonces ahí ella le hizo una pregunta, golpeó. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a introducir usted mismo? Va a decir que viene a una cita, que viene por una, bueno, ahí están varias las opciones.
entonces yo le voy a decir, no, yo le voy a decir esto. Entonces ahí ya me dan, se me va por una ruta dependiendo de esa respuesta que yo escogí. ¿Listo? Este es otro. Vamos a ver este cómo es. Aquí me muestran, siguiente. Aquí hay unas preguntas. Me dice, está muy bien. Hay otras preguntas. Me deja seguir dependiendo. Dependiendo de lo que yo conteste, me lleva por una ruta. Y por ejemplo, parece que se parece a una actividad tipo presentación. ¿Listo? Este branching scenario es el único que sí me permite agregar otros tipos de contenido dentro de este mismo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les decía ahorita que no se podía agregar, pero en estos, o sea, un branching scenario sí me permite agregar una presentación o un escenario de ramificación sí me permite agregar un libro entero. O sea, estas sí las puedo agregar dentro del primero, porque el primero es el más complejo. Entonces, tratémoslo de hacer, voy a decirle aquí usar, porque es que este es muchísimo más elaborado para generarlo. Vamos a esperar a que cargue. Pero entonces, primero tengo que generar todo el escenario. Yo por eso les decía que lo mejor es generar el flujo antes de empezar. Acá, por ejemplo, por eso me recomienda siempre abrirlo en pantalla completa, por lo que ya es más elaborado. Entonces yo le voy a decir aquí, abrir en pantalla completa. Y voy a empezar primero por generar esas ramificaciones. ¿Listo? Miren que aquí están todos los otros tipos de contenido que puedo agregar. Puedo agregar un course presentation, puedo agregar texto, puedo agregar imágenes, puedo agregar image hotspot, puedo agregar un video interactivo, puedo agregar un video solamente, puedo agregar una pregunta de ramificación, que es para definir hacia qué camino van a coger. Y aquí hay muchas otras opciones. ¿Listo? Entonces acá voy a empezar agregando primero. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a agregar acá? Puede ser, por ejemplo, un course o un texto simplemente. Lo arrastro y lo agrego. ¿Qué texto es el que voy a poner? Por ejemplo, aquí voy a agregar una bienvenida al contenido o voy a explicarles qué va a hacer. Si quiero mostrar el título y cuáles son las opciones. Special action after the content, entonces, ¿qué va a pasar después? Entonces, creo que aquí solo hay una opción, solo como terminar, ¿no? Custom. Bueno, este todavía no está traducido y me cuesta un poco, pero es recommended to provide feedback. Entonces, bueno, esto es porque lo voy a mandar al final, pero no, acá no lo voy a mandar al final todavía. Dejemos esta para que siga, porque no lo show content, aquí custom and scenario. Hagámoslo así, a ver cómo nos va a llegar rápidamente. Listo. Pero bienvenido, vamos a agregar Start Preview. Entonces, primero me muestra lo que yo le doy aquí y cuando yo le digo Proceed, pues me va a mostrar. Todavía no le he agregado nada más, entonces voy a volver a editar y sigo agregando. No sé, ahora voy a agregar acá. ¿Puedo agregar antes o después? Una presentación. ¿Sí? Y empiezo aquí a generar una presentación. Este tipo de contenido es uno que puedo agregar individualmente, que se llama presentación de curso. Puede tener diapositivas individuales. Entonces, por ejemplo, agreguemos acá, mira, aquí puedo decir que le voy a agregar varias diapositivas. Aquí estoy en la primera. Cada diapositiva le puedo agregar imagen, le puedo agregar un link, le puedo agregar texto, le puedo agregar videos, le puedo agregar preguntas, que estos tipos de preguntas son los contenidos que habíamos visto ya como simples. Preguntas de fill in the blank, preguntas de multiple choice, preguntas de falso y verdadero, o puedo agregar un drag and drop. Estos son los mismos tipos de preguntas que ya vimos como individuales, como simples, pero dentro de un contenido presentación también los puedo agregar. ¿Listo? Puedo agregar un contenido tipo summary, que también ya lo vimos, y acá hay más. Puedo agregar drag text, puedo agregar mark words, puedo agregar dialog cards, que también ya lo vimos, puedo agregar texto, bueno, puedo agregar un video, un interactive video. Mira, esta opción es nueva, ya puedo agregar un interactive video acá, no lo había visto. Y puedo agregar Twitter User Feedback. Acá
esta opción de pegar, creo que es cuando yo traigo de otro lado ningún contenido, cuando yo tengo contenido que como copiado de otro lado. Listo, entonces, por ejemplo, rápidamente voy a agregar acá una imagen, entonces le voy a poner un texto. Texto para pasar el contenido por encima. Ah, no, es que no añadí la imagen. La imagen, agreguemos una imagen por acá rápidamente, una imagencita de estas, puede ser. Listo, done. Me falta algo aquí abajo. Ah, sí, no estaba viendo. A estas presentaciones, yo, por ejemplo, les puedo poner, acá está la opción del fondo, add slide, ¿dónde está el fondo? Slide background, listo. Le puedo poner un fondo a todas las diapositivas o solo a este, ¿sí? Puede ser una imagen que yo suba o un color de fondo que yo defina. Por el momento voy a ponerle un color definido, pero le puedo haber puesto una imagen en el fondo sin ningún inconveniente. Se lo voy a poner solo a esta diapositiva. Listo. Ah, no, ya le puse aquí un template. Dejémoslo así, no importa. Listo, entonces ya se lo agregué. Acá, por ejemplo, agregué una imagen. Puedo decir que ahora quiero venir a agregar una pregunta de multiple choice. Y aquí se la agrego. Entonces, voy a ponerle el título a mi pregunta. Pregunta 1. Esto sí le quiero agregar una imagen o un video a la pregunta como tal. Si la imagen va a tener una referencia a un video o una imagen. En este momento no lo voy a agregar. Aquí voy a poner la pregunta. Entonces voy a ponerle falso o verdadero. Onda. Listo. Y acá en las opciones estas ya son las opciones de respuesta que también ya hemos visto cómo se agregan. Falso, es exactamente lo que ya habíamos visto. Esta no es la correcta es esta que va a decir verdadero. Y si quiero agregar más opciones, añadir otra opción. Es exactamente lo mismo, porque si se dan cuenta, estamos unificando. Ay, ahora no me deja aquí bajar allá. No. Y como les decía, lo que ya vimos como individual, lo puedo yo incrustar dentro de estos tipos de contenido. Aquí puedo agregar otra, por ejemplo, otra diapositiva. Y en esta diapositiva ahora puedo agregar un video, puedo agregar una imagen. Entonces ya yo los voy unificando. Voy a dejarlo hasta el momento así, para que no gastarnos tanto tiempo, porque ya voy a dejarlo así. Básicamente lo que quiero es que podamos ir viendo lo que vamos generando. ¿Listo? Aquí puedo editar contenido. Acá, por ejemplo, puedo agregar ya una branching question para empezar a hacer rutas, porque digamos que todo hasta este momento vamos muy en línea recta. Y aquí ya empiezo a hacer esas preguntas para generar ramificación. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería una alternativa a otra? Y aquí puedo seguir añadiendo alternativas y ya empiezo a generar todo ese escenario ramificado. Entonces, voy a ponerle aquí, seleccione una ruta. Y la opción va a ponerlo así rápidamente. No me está dejando bajar. Ven a ver si lo hago pequeño, me queda más fácil, sí. Ahora sí. Y miren que aquí ya me generó dos ramificaciones y ya puedo empezar a irme por acá y añadir cosas. Entonces ahora si el estudiante escoge que se va a ir por la opción A, ahí ya se va a encontrar un image hotspot y vengo y agrego mi contenido. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta, este es mucho más elaborado y nos puede servir completamente para generar. Yo hice aquí algo muy básico, pero ustedes, voy a decirle done, preview, start the course. Entonces, bienvenida, proceed. Aquí está mi presentación, son solo dos diapositivas. Proceed. Está mi pregunta si quiero coger por la ruta A o por la ruta B. Y bueno, pues no he terminado, ¿sí? Pero entonces, yo como les estaba diciendo, yo hice algo muy sencillo.
pero si ustedes ven aquí los ejemplos, por ejemplo, para que ustedes vayan y revisen bien, por ejemplo, este a mí me parece un ejemplo súper chévere, se genera toda la interacción que puede tener la persona cuando hace la visita eh, pues al cliente, todo lo que puede pasar, si usted le responde de esta, qué pasa, qué le puede contestar el cliente, si le responde de esta, si le responde de esta, y se va generando todo un escenario. Me parece muy, digamos que tiene muchas opciones en cómo la pueden usar para generar, como para dinamizar un poco todo ese tipo, por ejemplo, de contenido con pasos, con alternativas, donde el estudiante tiene que seleccionar y le que es muchísimo más dinámico que ponerle, por ejemplo, un texto o algo así. Otro de estos contenidos, de este tipo de contenido complejo, que es muy usado y que es el que más nos preguntan a nosotros, es el video interactivo. Entonces, el video interactivo, por ejemplo, me permite, voy a guardar esta y regresar. Ah, no, no me va a dejar. Ah, porque no le agregué un título. No sé si el título sí tenía. Ah, aquí está el título. Voy a ponerle aquí. Branching. Ahora sí. Listo. Y voy a agregar ahora el otro que también es muy usado, que es el contenido interactivo. Perdón, el video interactivo. Ese también es uno de los que más nos piden y de los que más les gusta a nuestros clientes usar. ¿Listo? Video interactivo, que es el Interactive Video. ¿Listo? Voy a entrar de una vez, sin ver los detalles. Este video interactivo, pues es básicamente para que podamos generar interacción sobre un video que ustedes ya tengan. No es tanto un editor del video, porque el video base como tal no lo podemos modificar, no lo puedo cortar, no puedo unir varios videos. Es un video base que ustedes ya tienen que tener editado y sobre ese video vamos a agregar interacción. Entonces, ¿qué va a pasar? En determinados puntos del video se detiene y me muestra cualquiera de los tipos de actividades simples que ya vimos. Puede ser una pregunta, puedo mostrarle un texto, puedo mostrarle una imagen, puedo mostrarle, bueno, cualquiera de esas que podemos integrar. Entonces voy a ponerle aquí video, bueno, así video H5P. Lo primero que tenemos que hacer siempre es subir el video. Hay dos formas en las que podemos subir el video. Puede ser un archivo que ustedes ya tienen su video en su computador y simplemente lo suben o lo cargan. En formato que yo siempre les recomiendo es MP4, que es el formato como estándar. O lo que pueden hacer es traer la URL de un video que ustedes ya tengan, por ejemplo, en YouTube. Entonces, pues es simplemente insertar ese video. Obviamente hay que tener en cuenta que ese video en YouTube tiene que ser público, que siempre tiene que, si el video en algún momento en YouTube deja de funcionar, pues dejaría de funcionar la actividad, ¿listo? Entonces eso sería simplemente lo que hay que tener en cuenta, pero yo puedo ir a YouTube y, por ejemplo, traer un video sobre cualquier contenido. Busquemos aquí un video sobre, no sé, sumar, por ejemplo. Listo. Entonces aquí tengo un video y simplemente copio la URL y vengo y la pongo acá. Listo, y le digo insertar. Entonces ya tengo mi base, listo. Y aquí tengo, bueno, algunas opciones de si quiero, bueno, el título, si lo voy a desplegar, si voy a poner un cartel al inicio, que es como una foto que se ve antes de que empiece el video, eh, si voy a usar de pronto pistas de texto disponibles, subtítulos, bueno, ahí tengo como otras opciones de lo que puedo usar, ¿listo? Y después empiezo ya a generar en el paso 2, agregar la interacción sobre el video, entonces me muestra una pista previa del video, yo aquí incluso lo puedo reproducir, y en el momento, por ejemplo, digamos que yo quiero acá en este punto, detengo ahí mi video, y ahí
empiezo a agregar la interacción. ¿Qué interacción puedo agregar? Como les decía, los tipos de preguntas que ya vimos, incluso aquí está la opción que puedo agregar, incluso un cuestionario, miren que aquí esta es una encuesta, questionnaire es encuesta, eh, free text question, aquí está, bueno, navegación, crossroads, esta es una opción de drag and drop, marcar las palabras, y hay una opción al final, aquí está, de agregar la pregunta en el paso 3, si se acuerdan de la pregunta que vimos del tipo resumen o tipo summary, aquí hay específicamente al final un paso 3 para agregar ese tipo de pregunta para que al final del video ustedes agreguen un resumen. Y agregar ese resumen es el que me va a generar la calificación y que se rastree bien la finalización de la actividad. Pero eso está en un paso aparte, no está tanto aquí, sino en un paso aparte. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? Hola Brigitte, buenos días. Sí, tengo una pregunta. Con respecto a esta interactividad, es que no sé si hay alguna forma, cuando uno agrega una pregunta, alguna forma de cambiarle el color al texto de la pregunta, porque es que te lo pregunto porque a veces yo lo he utilizado, sino que a veces la pregunta queda con un color de fuente que se opaca con el fondo del video. Entonces no sé si habría una, porque he visto que en los demos el marco de la pregunta tiene como un color diferente. Sí, entonces, pues no está la opción de agregar como color al texto, pero sí le puedes agregar una opacidad a la pregunta. Con eso, si por ejemplo, dependiendo del color de fondo, para que se vea. Entonces, hagamos el ejemplo. Entonces, voy a agregar acá una pregunta, agreguemos una sencillita puede ser de falso o verdadero rápidamente. Entonces, la agregamos. Aquí está. Entonces, aquí ya me empieza entonces a preguntar, primero, ¿en qué segundo del video quiero que aparezca? Entonces, bueno, aquí yo lo puse en el video en el segundo 7, tales décimas, y acá si lo quiero decir, le puedo decir hasta qué segundo quiero que muestre. Me va a poner menos tiempo, no sé, del 7 al 10, si quiero que se pause el video o no. Si quiero que la pregunta se muestre como un cartel inmediato o como un botón donde el estudiante hace clic y después se despliega la pregunta. La etiqueta, que es como el título de la pregunta, entonces le voy a poner, por ejemplo, pregunta de control. El título de la pregunta, acá lo pondríamos. Si le quiero agregar dentro de la pregunta una imagen o un video. Listo. Acá está. Aquí sí ya voy a agregar la pregunta. Entonces le voy a poner rápidamente, seleccione la palabra de azul. Ah, no, porque este es de falso y verdadero, no es de, entonces seleccione verdadero. No, verdadero. Acá en la configuración y el comportamiento, entonces, tenemos reintentar, mostrar el botón, mostrar el cuadro de diálogo, verificar automáticamente la respuesta, las retroalimentaciones. Creo que eso está aquí en adaptabilidad. Entonces aquí, acción en todas las correctas, buscar, permitir al usuario mensaje, ¿dónde está la acción incorrecta? Permitir al usuario responder. Esta, por ejemplo, bueno, este es un punto importante de video interactivo que normalmente uno lo pasa por encima, pero acá en la acción incorrecta yo le puedo decir que cuando responde mal, vaya a un punto específico, minutos, 2 segundos del video. Yo le puedo decir, bueno, si contesta mal, entonces mándelo a tal punto del video para que vea otra vez dónde se ve es la respuesta a esa pregunta. Esto es algo que a veces uno no lee, pero es esta opción y hay que tener, para que la tengan en cuenta. Yo puedo generar como esos saltos y decirle, si contestó mal, vaya a tal punto del video para que conteste bien. Pero no sé, no estoy viendo la opción. A ver, ¿dónde me aparece? Es que yo sí había visto una opción de agregar una opacidad en el fondo.
pero ahora no la veo. Mostrar cuadro de diálogo que está como con un porcentaje. Aquí también puedo ponerle esos saltos. Aquí, mira. Te busca el código en el tiempo cuando contesta correcto. Voy a ponerle hecho, a ver. Me parece raro porque yo sí había visto la opción. No sé cuánto serían otro tipo de pregunta. O en, en las presentaciones. A ver si está por acá no está, está aquí dentro. Pero visualicémoslo a ver cómo se ve. ¿Dónde está la opción de previsualizar? Creo que aquí no hay previsualizar, si no me acuerdo. Esa es otra cosa, por ejemplo, que me gusta a mí, si se acuerdan de la herramienta Lumi, que yo les comenté de la sesión pasada. En Lumi sí hay una opción para previsualizar, entonces no tiene uno como que guardar, salir, volver cuando mientras está haciendo la, la edición de la actividad, sino uno puede simplemente previsualizar y después regresa y sigue con la edición del contenido. Mm, bueno, demorar un poquito porque siempre se demora un poco la primera vez que se guardan estos tipos de contenido mientras se genera todo el... Bueno, mientras lo carga, voy a mostrarles un ejemplo de un video interactivo para que vean más, por ejemplo, cómo... Entonces, un ejemplo, Interactive Video. Si se dieron cuenta, acá apareció en un momento y el estudiante le puede dar clic y simplemente es un texto, esto no es una pregunta, donde le está diciendo como algo que tiene que tener en cuenta en ese momento, pero no es una pregunta. Y listo. Y ahora que apareció otro, multiple choice question. ¿Listo? Entonces ahí se detiene y no muestra la pregunta. Continuar. Sigue el video. Cada uno de estos punticos es una interacción que va a aparecer. Mira, aquí aparece otra. Entonces, como aquí que seleccione los ingredientes. Bueno, no le seleccioné ninguno, pero si es que me devolvió, porque ahí yo no seleccioné los ingredientes, entonces seguramente no entendí. Me devolvió otra vez al principio del video. Sí, este es un ejemplo. Aquí se me genera un error. A ver, este por lo que esta plataforma es de pruebas y a veces me pasa esto. Vamos a ver si me quedó guardado. A veces esos errores se generan cuando el video, por ejemplo, es muy largo o algo así, pero igual queda guardado. Normalmente queda guardado, así se genera el error, queda guardado, creo que es este. Listo, entonces aquí está. Listo, entonces ahí va. Cuando llegue al segundo 7 va a salir mi pregunta. Listo, entonces yo acá despliego. Pero bueno, mira que aquí la tarjeta, como es la tarjeta, tiene siempre el fondo blanco, entonces igual no se traslapa igual se ve, no hay como, no me genera, por eso es que seguramente no me aparece la opción porque da siempre ese fondo blanco y no se me traslapa con lo que haya en el fondo.
¿listo? Igual si lo revisamos también acá, está muy igual, mira que siempre tienes el fondo. Aquí me voy a volver. Pues mira, tiene siempre ese fondo blanco. No, mira, otra vez tiene su fondo blanco. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ya llegamos al final. No alcancé como a hacer más ejemplos como por la premura del tiempo. Pero lo que me interesaba también es que conozcan esos tipos de contenido que pueden usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sabemos cómo funciona el video interactivo, eh, las presentaciones, porque la presentación del curso fue la que agregué dentro del escenario de ramificación, entonces igual una presentación también la pueden usar de manera individual, una presentación es como una secuencia de diapositivas y pueden agregarle un fondo, pueden ver, si quieren ver los ejemplos de que están dentro de la página son muy buenos y a veces lo ayudan a uno como a tener ideas. Normalmente yo lo que he hecho para empezar como a trabajar con la herramienta y empezar como a aprender cómo funciona es tratar de hacer el ejemplo. Yo miro los ejemplos y después trato de replicarlo yo misma. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Será que le agregaron una imagen en el fondo? ¿Será que qué tipo de actividad fue la que se usó? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Cómo se hizo? ¿Listo? Entonces, la invitación es a que hagan pruebas, a que hagan ejercicios. Si tienen alguna duda, me preguntan, me escriben, puede ser por el chat que tienen en el curso o directamente a mi correo electrónico. Yo estoy encantada de poderles ayudar y poderlos colaborar en lo que ustedes necesiten en cualquier momento. Entonces, la idea es que practiquen y pues de esa forma podemos como generar preguntas y yo feliz de ayudarles. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos que tenía yo como de los tipos de contenido que ya vimos, de presentación de cursos. Entonces, aquí dice que se puede usar como una alternativa a los documentos estáticos, no solo son archivos PPTX, sino cualquier documento donde los alumnos necesiten moverse de una página a otra, entonces lo podemos presentar como una presentación. Aquí hay una imagen también de un ejemplo de una presentación. Las presentaciones pueden tener aquí como este menú que va indicando cuáles son las diapositivas que se están yendo, creo que también se le puede quitar. ¿Listo? Entonces pueden darle vida a materiales con elementos informativos, interactivos como texto en expansión, bueno, porque hay todos los que vimos o me los podemos integrar, entonces eh, pues se puede usar de muchas formas. El video interactivo también, que alcanzamos a hacer ejemplo ahí cortico, pero entonces es básicamente para darle interacción a un video. Entonces los videos interactivos son geniales cuando ya tienen contenido. Ver videos es inherentemente pasivo, entonces agregar esas pausas, comentarios, gráficos y como una interacción, pues también es muy enriquecedor para los estudiantes. ¿Listo? Escenario de ramificación que también ya lo vimos. Es una de los tipos de actividades más nuevas. Me permite integrar muchos de los tipos de contenido que ya hemos usado y generar como esas ramificaciones. El conjunto de preguntas, que es un question set, es básicamente agregar preguntas de varios tipos y me sirve pues mucho para hacer un examen. Entonces estas formas divertidas de presentar un cuestionario para que el usuario pues lo sienta diferente a como es un cuestionario normal de Moodle. De todas maneras tenemos que recordar que pues la evaluación, digamos que el informe que vemos no es tan detallado como el informe básico de un examen de OpenLMS o de Moodle. Entonces, la recomendación normalmente es usar este tipo de conjunto de preguntas para evaluaciones más formativas, simplemente. Para las evaluaciones sumativas, como evaluaciones finales, ya es mejor usar la herramienta normal de Moodle, pues porque ya nos genera todo un informe. ¿Listo? Bueno, y ya para finalizar, entonces, como les había comentado en la sesión pasada, vamos a tener como
actividades que se pueden generar o que ustedes pueden hacer dentro del curso para que puedan recibir una certificación de este taller, ¿listo? Entonces, igual de curso la van a encontrar, pero la idea de esta tarea es trabajar, bueno, aquí está un poquito diferente porque yo no la puse tanto que cargue en un documento, sino puede ser que me pongan la URL del curso donde lo genere. Entonces es básicamente que ustedes tomen de base un video, un documento o cualquier módulo interactivo y a partir de él pueden generar una presentación, un video o cualquiera de todos estos pues, tipos de actividades que hemos visto, ¿listo? Entonces, la idea es que coger un contenido y empezar a crear un tipo de contenido H5P a partir de ese contenido base que ustedes tengan, ¿listo? Bueno, entonces, gracias a todos, feliz tarde, que estén muy bien.